Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme nuevamente a grabar el episodio de esta ocasión que, como ya se dieron cuenta por el título, tiene que ver pues con un tema que, bueno, seguramente ya saben, personalmente me interesa mucho, que es el tema de la radiómica, que es la básicamente utilización de todos los datos que están dentro de las imágenes digitales, evidentemente, y que da mucha más información de la que nosotros podamos obtener simplemente por interpretar imágenes, por interpretar patrones. Se me hizo muy interesante. Este es un artículo que salió en Radiology, en uno de los 5 números que ahora tienen, de los, diferentes especialidades. En este que les voy a hablar, pues es el de inteligencia artificial. Y básicamente es un artículo así como de una revaloración, no puedo decir crítica, pero sí de revaloración sobre la utilización de esto específicamente en oncología, aunque obviamente tiene muchas otras aplicaciones. Entonces, pues vamos a iniciar si les parece y permítanme nada más empezar por aquí. El uso de imágenes en oncología ha sido fundamental para el manejo de los pacientes con cáncer. Los estudios de imagen proporcionan información crucial para oncólogos, cirujanos y prácticamente todos los miembros del equipo médico multidisciplinario. Sin embargo, el incremento de cáncer a nivel mundial, proyectado para aumentar casi en 50%, 47% entre el 2020 y 2040, pues subraya la necesidad de enfoques innovadores que, maximicen la información derivada de las imágenes y aborden los desafíos clínicos y económicos que conlleva todo este incremento en la cantidad de pacientes que veremos con cáncer. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, pues lo tengo aquí para platicar sobre artículos de investigación, prácticamente todos ellos de nuestra especialidad de la radiología. Casi todos los que platicamos aparecen en revistas de nuestra especialidad y en ocasiones pues también abordamos artículos de interés, artículos de opinión, editoriales que todos tienen que ver con nuestra especialidad. Y fíjense que hoy vamos a abordar un tema que seguramente ya me han escuchado hablar varias veces de él en este podcast, en Memorándum, y que tiene que ver con la radiómica. Que esto está en el centro, por así decirlo, de la innovación en radiología oncológica, en muchas áreas, pero me voy a centrar, porque el artículo que les voy a platicar se centra en oncología. Y como les digo, pues esto ya hemos platicado en varias ocasiones. La radiómica es un campo emergente y promete transformar, la verdad es, la forma en que caracterizamos los tumores. Estoy hablando particularmente, como les digo, vamos a enfatizar en oncología, y cómo planificamos los tratamientos, pero también enfrenta muchos desafíos críticos que son los que vamos a analizar en esta ocasión. Y para esto nos basaremos en un artículo que en español se podría traducir así como Radiómica más allá del hype, así bien en inglés, y creo que todos entendemos en español. Yo le puse, lo traduje como pues expectativa, más allá de la expectativa, pero es más allá del hype, beyond the hype, dice aquí. Y después tiene un subtítulo que dice una evaluación crítica hacia el uso clínico oncológico. Los autores, la principal es Natalie Horvath. Ella es del Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York, pero también participan autores del Departamento de Radiología de la Universidad de Sao Paulo, también de Portugal y también de Inglaterra, del Reino Unido. Este es un artículo que está publicado hace apenas unos días en Radiology, pero uno de los números o de los volúmenes que tienen especiales en especialidad, que es uno de los de Artificial Intelligence. Acuérdense que el Radiology ahora tiene 5 especialidades, entre los cuales está uno de Artificial Intelligence.
Y bueno, como siempre les voy a dejar el link para aquellos que estén interesados en revisarlo completamente en las diferentes plataformas donde publico Memorandum. Pero bueno, como siempre vamos a poner esto un poco en contexto. ¿Qué es la radiómica? Pues la radiómica es un campo, primero que tenemos que entender, interdisciplinario, que utiliza técnicas computacionales muy avanzadas para extraer datos cuantitativos de alta dimensión de las imágenes médicas. Y voy a repetirlo porque ya, como les digo, creo que lo hemos platicado en varias ocasiones y he usado este ejemplo que les voy a decir en varias ocasiones, pero recuerden que las imágenes digitales, me refiero específicamente a tomografía, resonancia magnética, PET o medicina nuclear, pero ya ahorita también mucho de lo que corresponde a ultrasonido, se está haciendo mucho de esto con ultrasonido, pues esto tiene que ver con la información que se observa en un píxel. Acuérdense que píxel es la abreviación de Picture Element o elemento de imagen, pero ese píxel es una representación biplanar, ¿sí?, en una pantalla, de algo que tiene información de un volumen, ¿sí? El corte, el grosor del corte de un tag, de una resonancia, el volumen que se está observando en un PET, pues finalmente es lo que se llama el voxel. Entonces el voxel se proyecta, ¿sí?, en un píxel, en una pantalla. Y resulta que finalmente hay mucho más información que simplemente, lo voy a poner simplificado, tonos de grises o algunos colores como en el PET, para que nosotros podamos interpretar la configuración, para que podamos identificar patrones y con base en eso pues hagamos nuestros diagnósticos y básicamente pues todo nuestro trabajo como radiólogos, como interpretadores de estas imágenes. Pero la verdad de las cosas es que en ese volumen de información hay mucha más información que simplemente tonos de grises, que es la manera como se representa o como lo podemos nosotros interpretar clásica o típicamente. Y entonces nada más piensen pues la información que existe en cuanto a densidad de electrones, en cuanto a densidad de masa, en cuanto a densidad de protones, en cuanto a coeficientes de lo que ustedes quieran en resonancia magnética. Y todo eso es información que nosotros normalmente no podemos identificar pues con nuestros ojos, con nuestro cerebro. Entonces la premisa es que las imágenes médicas son datos, contienen información valiosa sobre la biología, sobre el comportamiento, sobre la fisiopatología de los tumores. Voy a hablar prácticamente por el título y por el tipo del artículo que estamos revisando, pues voy a hablar en oncología, pero hay que pensar que esto tiene muchas otras aplicaciones en radiómica. Me refiero, pues, por ejemplo, el hígado graso, score de calcio, grosor de íntima media, infiltración, grasa de músculo, en fin, sarcopenia, muchísimas otras cosas que hay que hemos platicado aquí en este podcast. Pero bueno, les decía, aquí básicamente nos vamos a centrar en todo esto, en todo esto que podemos identificar sobre la fisiopatología de los tumores y que obviamente, como les digo, pues esto no lo podemos discernir simplemente con una evaluación radiológica convencional. Entonces los datos que se obtienen, pues se obtienen a través de análisis, que son lo que se llaman los análisis radiómicos, y que esto puede ayudar en finalmente lo que queremos más, que es la caracterización, por ejemplo, temprana de tumores, la estratificación de riesgos, la planificación de tratamiento y, muy importantemente, por ejemplo, la evaluación de la respuesta al tratamiento. Fíjense que desde su introducción prácticamente en oncología, bueno, eso fue hace más de una década, pues los estudios sobre radiómica han crecido exponencialmente. Si ustedes buscan, hay muchísima información sobre radiómica. Y de hecho, pues está mezclado, unido a todo esto, que es la idea de la medicina personalizada, que tiene que ver con la genómica, con la proteómica, metabolómica, en fin. Todo esto, pues finalmente también tiene que ver con la radiómica. ¿Sí? La radiómica está incluida en esto. Pero como creo que a todos nos consta, me refiero a todos como radiólogos, médicos en general también, pues a pesar de todo este crecimiento, toda esta gran cantidad de publicaciones que hay, pues la radiómica aún no se ha adoptado ampliamente en la práctica clínica y esto es, digamos que debido,
y es básicamente de lo que se trata este artículo, pues a varios desafíos que vamos a ir discutiendo o que los autores discuten a detalle. No voy a meterme en muchos detalles por obviamente el propósito que tiene este podcast, pero sí vamos a discernir y vamos a analizar cada una de las secciones en las que se dividió el artículo. Entonces, primero veamos cuál es el flujo de trabajo normal de la radiómica. ¿Cuáles son las etapas del flujo de trabajo? Bueno, pues lo primero que hay que hacer pues es la adquisición y el procesamiento de las imágenes. Si no, pues no tenemos ninguna cosa con la cual trabajar. Y independientemente y evidentemente como las obtengamos, pero independientemente del equipo que estemos teniendo, al final lo que importa es la calidad de la imagen. Eso es algo crucial, es algo muy, muy importante para esto, que tiene que ver, suena obviamente muy lógico, pero ya cuando lo vemos en cuanto a la aplicación, acuérdense que la idea es por qué esto no se ha extendido más, por qué no es una práctica real y por qué no lo usamos todos los días, por qué no nos piden cosas radiómicas. Entonces, una de las situaciones es que porque la información que tenemos, ahorita lo vamos a ver, pues de alguna manera puede no depender o no haberse conseguido con una muy buena calidad de imagen o al revés, que la información que tenemos se consigue con imágenes de muy buena calidad que no es la que típicamente se obtiene en los protocolos rutinarios, sino son protocolos muy específicos de investigación, por así decirlo. Entonces, para esta cuestión de la calidad, pues obviamente las imágenes normalmente para hacer radiómica pues deben ser filtradas, deben ser normalizadas, deben ser reescaladas, todas más o menos que tengan exactamente el mismo formato para mejorar obviamente la calidad y la estandarización de las características que son necesarias para la radiómica, es decir, como lo vamos a ver más al rato, pues para meterlas en un software que es el que va a poder interpretarlas. Y este proceso, pues como ustedes se pueden imaginar, pues es vital para asegurar que los datos sean comparables entre diferentes equipos, entre diferentes protocolos de adquisición, lo cual pues es lógico. No en todas partes tenemos el mismo equipo y no en todos los lugares se hace exactamente el mismo protocolo para obtener las imágenes. Después de esto viene una parte también que es muy importante, que es la segmentación de las imágenes. La segmentación implica la delimitación precisa de las regiones de interés en las imágenes, los famosos ROIs, Region of Interest. Y esta segmentación, como ustedes saben, pues la podemos hacer de alguna forma manual, de una forma, dependiendo del sistema de packs que tengamos, semiautomática o incluso automática, dependiendo si tenemos uno muy reciente y de las aplicaciones que tengamos. El punto es que la precisión en esta etapa es crucial, ¿sí? Esa segmentación, decir este es el pulmón, este es el tumor de lo que estamos hablando, este es tejido normal. Porque los errores de segmentación, obviamente, como se pueden imaginar, pues pueden afectar significativamente la calidad de los datos que vamos a extraer de las imágenes. ¿Okay? Y aquí es donde viene pues, la siguiente etapa, ¿sí? Que es lo que acabo de decirles, la extracción y la selección de las características. Las características de radiómica se dividen básicamente en dos categorías. Unas que son las, digamos, diseñadas o las que son hechas a mano, como quien dice, ¿sí? Y las otras son características, me refiero en cuanto a la información que les vamos a meter, y las otras son características que son derivadas del deep learning, del aprendizaje profundo. Y acuérdense que en eso no me voy a meter aquí porque si no nos vamos a extender mucho más. Pues tiene que ver todo esto del black box famoso y cómo los diferentes algoritmos llegan a las conclusiones. Entonces, estas primeras características, es decir, las que sean diseñadas, digámoslo así, incluyen información que está relacionada con la intensidad, ¿sí? Cosas que podemos sacar con el ROI, la forma, la textura, y estas se capturan mediante, digamos, transformaciones matemáticas que ya están muy predefinidas y que prácticamente vienen, si no en todos, en la gran mayoría de los equipos que tenemos, de los software que tenemos en el sistema de packs. Pero las otras características son las que utilizan, como les digo, técnicas computacionales que son muy avanzadas, que son características que se aprenden de una manera automática por parte de
las redes neuronales, la mayoría de las veces son redes neuronales convolucionales, que son las que hacen el famoso deep learning. Y bien, una vez que ya tenemos esta información, pues entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la del modelado y validación. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Porque una vez que tenemos las características que ya han sido seleccionadas, pues entonces se construyen la base de todo esto, de lo que queremos en la radiómica, que son, ¿para qué nos sirve esa información? Pues nos sirven para crear, para construir modelos que sean predictivos, pero acuérdense que la parte fundamental, y lo hemos platicado muchas veces y lo voy a decir muchas veces aquí otra vez, pues es que se tienen que validar. Se tiene que validar toda esta información rigurosamente utilizando datos que son de entrenamiento. Es decir, acuérdense que estos sistemas, ya lo hemos platicado en otra ocasión, tenemos que entrenarlos, ¿sí? Y obviamente con el entrenamiento después validar lo que aprenden, ¿sí? Y sobre todo lo que sale, pues acuérdense que finalmente, ya lo hemos platicado también aquí, todo esto es una predicción, ¿sí? Y todo lo que hacemos en medicina finalmente es una especie de predicción, son predictive machines, y nosotros también. Y bueno, recuerden que ya les he dicho en muchas ocasiones que todo esto, todos los programas que existen de inteligencia artificial, todos los algoritmos, dentro de los cuales también están todos estos que se van a utilizar para la radiómica, pues la parte que es fundamental es que no nada más funcionen en mi institución o donde se desarrolló el software, donde se desarrolló el algoritmo, sino que sean o que tengan, digamos, una validación externa. Y esto para asegurar, obviamente, la generalización de los modelos. Y es donde realmente estamos más o menos ahorita casi todas las compañías que se han dedicado a desarrollar productos de inteligencia artificial ahorita están en esa fase, unas más adelantados que otras, pero en esa fase de validación externa. Se están haciendo básicamente utilizando esos algoritmos en diferentes entornos clínicos, en diferentes países, en diferentes poblaciones. Pero bien, una vez que ya tenemos todo esto, pues, ¿cuáles son, y esa es la parte fundamental del artículo, los desafíos comunes que tiene la radiómica? Pues tiene varios, ¿no? Y ellos lo dividen en secciones. Y el primero es lo que le llaman desafíos de relevancia clínica. Porque para que la radiómica sea clínicamente relevante, pues es crucial, pues primero definir claramente cuál es el propósito clínico, pero desde el inicio que estamos haciendo, nada más es decir, ¿sabes qué? Pues te voy a calcular y te voy a medir el tensor de difusión y ¿como para qué? ¿Con qué lo vas a relacionar? ¿Sí? ¿Cuál es el razonamiento atrás de que tú vas a hacer esto? ¿Por qué este se va a alterar? ¿Por qué este coeficiente de difusión se va a alterar si yo le doy, o si el paciente, o si el tumor va a responder o no a la quimio neoadyuvante? ¿Cuál es el razonamiento atrás? Entonces, para hacer esto, obviamente, desde el principio se los dije, esto implica involucrar a un equipo multidisciplinario y asegurarnos de que todos los miembros, ¿sí? Pues, comprendan cuáles son las necesidades clínicas y los beneficios finalmente potenciales de la radiómica. Y aquí parece muy obvio, pero fíjense que lo que está sucediendo, y creo que los que están involucrados en esto les consta, es de que mucho de lo que se está avanzando lo desarrollan compañías, pero con sus ingenieros y a lo mejor con algo de asesoría médica, a veces radiológica, pero no es una cuestión multidisciplinaria. Simplemente desarrollan un software, pero no necesariamente está de acuerdo a las necesidades, en el caso particular que estamos hablando de los oncólogos. Entonces, la forma en cómo se hace, digamos que es el error común, que les digo, es operar de esa forma aislada, ¿no? Sin que tengamos un punto final que sea clínicamente definido, que sea tangible y que de alguna manera, pues, existen muchas investigaciones, ahí dan ejemplos, no muchos, porque obviamente, pues, digamos que estás quemando el artículo,
o donde dices tú, bueno, me estás dando información, pero no se correlaciona con ningún outcome, con ninguna respuesta, pues, hacia los pacientes. Y otro gran desafío es, como ustedes se pudieron imaginar desde que lo estaba platicando, pues la gran variabilidad en la segmentación de las imágenes. Porque imaginen, la segmentación manual, es decir, este es el tumor, este es el nódulo, y luego sobre todo cómo responde y demás, pues obviamente que está muy propensa a errores y a muchas variables. A lo mejor no es tanto que esté, es variable, es variabilidad intraobservador e interobservador. ¿Okay? Y obviamente uno piensa que dices, bueno, pues el uso de herramientas automáticas o semiautomáticas pues puede ayudar a reducir esta variabilidad. Sí, seguramente lo va a hacer. Pero acuérdense que cada una de estas herramientas necesita también validación. O sea, ¿quién validó la herramienta para decir que realmente eso era correcto? Y además, no es lo mismo que tú utilices una herramienta y yo utilice otra herramienta, aunque las dos su propósito sea calcular el volumen de un tumor. Si son de compañías diferentes, si son algoritmos diferentes, probablemente los resultados pues, van a ser ligeramente diferentes. Y por ello es necesario, digamos que hay que buscar un enfoque, digamos que sea estandarizado para esa segmentación, que todavía no se logra. ¿Okay? Se está trabajando en eso, pero todavía no se logra. Y luego viene otro problema, que es el de procesamiento y estandarización de los datos, porque como podemos intuirlo, pues el preprocesamiento de las imágenes, o sea, todo lo que les dije que se tenía que hacer, de calibración, de filtración, etcétera, aunque necesario para que se armonicen todos estos datos, pues obviamente puede enmascarar ciertas características que pudieran ser relevantes y que nosotros ni siquiera las estamos viendo. O sea, nosotros decimos, ¿sabes qué? Déjame filtrarlo, déjame quitarle un poco de brillo, un poco de contraste, déjame quitarle, hacer el píxel, no importa que sea de 1 centímetro, lo voy a dividir en 0.5, lo voy a multiplicar por 0.5 para que... Y finalmente toda esa situación que podemos hacer con las imágenes para armonizarlas, pues resulta que a lo mejor puede llevar o conllevar ciertas alteraciones que pueden mascarar características que, repito, nosotros no vemos, pero que un algoritmo de inteligencia artificial sí podría ver. Otro aspecto que también mencionan, que es muy importante tener en cuenta, porque el por qué no se haya adoptado, por ejemplo, la radiómica en la práctica diaria, es algo que se me hizo interesante y es lo que ellos le llaman, o bueno, se llama el sesgo de publicación. Y esto la verdad es que definitivamente, bueno, creo que todos lo podemos intuir, pues es bastante común y obviamente pues en la radiómica no se diga, ¿no? Y el sesgo de publicación es que la verdad es de que siempre favorecemos la publicación con estudios o de estudios con resultados que son positivos. Prácticamente, aunque existe un par de revistas por ahí, pero prácticamente no publicamos nuestros resultados negativos o inconclusos. Y entonces resulta que esto da como una visión, dicen los autores, demasiado optimista de la radiómica, que lo hace así como que un poco sospechosa. Y claro, esto puede, digamos, o ellos dicen que esto puede ser una de las razones para dificultar la aceptación clínica. Digamos que cuando lo lees así dices, demasiado bueno para ser verdad, ¿no? O sea que este software me predice el 98% de las veces. Pero bueno, entonces, de hecho, lo voy a platicar más tarde en las sugerencias, pero los autores sugieren que obviamente es fundamental fomentar, pues incluso en las revistas, la publicación de estudios que sean pues, con resultados negativos, ¿sí? En cuanto a que no sirve calcular esto para predecir algo, o que sea inconcluso, ¿sí? O sea, no tiene un valor significativo para proporcionar, digamos, pues una visión equilibrada y que no digas, que todo, hacer radiómica es perfecto, ¿sí? No podemos generalizarlo. Entonces, ellos proponen o dicen, bueno, ¿cuáles podrían ser las estrategias para superar estos desafíos? Pues lo primero, pues es una integración multidisciplinaria, ¿no? Involucrar a todos los que estén interesados desde el inicio del proyecto, de lo que se va a trabajar. Estoy hablando, o ellos están hablando sobre todo para aquellos que están desarrollando esto,
para que se asegure una comprensión integral de cuáles son las necesidades clínicas y cuáles serían las aplicaciones reales de lo que queremos implementar, porque si no, pues, ¿qué caso tiene? Y además hay que mantener una documentación clara y detallada de cada proceso de la radiómica, y esto tiene que ver mucho con la manera como se publica. De hecho, hace pues probablemente un par de semanas, también en la revista de inteligencia artificial, pero también salió en Radiology y en muchas revistas salió el posicionamiento de CLAIM, que es el checklist que se tiene que tener cuando se publica algo en inteligencia artificial. A mí me tocó participar en ese artículo, en ese grupo de trabajo, y de hecho es una revisión de la primera versión, esta es la segunda versión, y ahí básicamente una de las cosas importantes es que nosotros podemos, dar, ¿sí?, en material y métodos, o ahora que ya tenemos toda esta facilidad electrónica, pues de tener una sección aparte, que no tenga que estar necesariamente en el artículo, no tienes que leerlo si no te interesa, pero donde esté la transparencia en la selección de todas estas características, de la construcción de los modelos. Esto es crucial para asegurar que otros investigadores pues, puedan replicar y validar los hallazgos. De otra manera, sí funcionó, pero funcionó nada más a cierta persona o a cierto grupo, pues. Y aquí también es fundamental adoptar métodos, como les digo yo, que sean pues estandarizados, sobre todo para lo que les decía, para la extracción y la selección de las características de las imágenes, independientemente de los tipos que sean, y que podamos asegurar que los modelos sean robustos, pero sobre todo generalizables, que se puedan aplicar en diferentes partes del mundo, en diferentes departamentos, en diferentes circunstancias, diferentes poblaciones, con diferentes equipos. Entonces, como les decía, ¿no? Esta validación externa, esto es fundamental. La utilización también que se ponga a disposición, como se está haciendo en muchas áreas, y el RSNA está trabajando mucho en eso, pero también los europeos, del conjunto de datos que se pongan a disposición para que de todas maneras nosotros podamos desarrollar nuestros propios algoritmos si es que alguien quiere hacerlo. Y esto puede ayudar a evaluar esta, generalización de los modelos. Y bueno, también, como ya lo platicamos hace un momento, pues fomentar la publicación de estudios que tengan resultados negativos o inconclusos, y eso, pues los autores insisten bastante, ¿no?, que eso sería vital para proporcionar, una visión pues muy realista del campo, y esto también puede ayudar a identificar áreas en las que se requiera más investigación y más desarrollo, ¿sí?, porque de otra manera parecería como que se está resolviendo todo y ya no hay nada que investigar. Ahora bien, con todo esto, ¿existen algunos ejemplos de aplicaciones clínicas? La respuesta es claro que sí, ¿sí? Claro que sí. Hay ejemplos de, por ejemplo, caracterización y subtipos de tumores. La radiómica puede ayudar a caracterizar y tipificar tumores de manera, mucho más precisa que las técnicas convencionales, definitivamente. Por ejemplo, en el cáncer de mama, la radiómica puede identificar características que predicen la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Se ha publicado del departamento de nosotros trabajo sobre esto, pero hay muchos que se está trabajando específicamente en cáncer de mama, pero en otros también. La radiómica puede utilizarse para evaluar la respuesta al tratamiento de manera, mucho más precisa y temprana. Perdón. Si ya sabes que este tratamiento, así como cuando se descubrió y describió que aquellas pacientes que tienen cáncer de mama triple negativo no se van a beneficiar de la quimioterapia, pues bueno, de alguna manera podemos utilizar, y eso ya existe y está publicado y es de utilidad clínica, es decir, cuando tienes estas características, tu paciente con este tratamiento no va a responder. Entonces no tienes que esperarte los 6 meses, 6 ciclos, a que responda o no responda para darte cuenta que tienes que irte a la segunda línea. Y esto obviamente, la idea es que permita pues ajustes en el tratamiento de una manera mucho más oportuna y que obviamente esto mejore los resultados de los pacientes. Los modelos de radiómica pueden también predecir resultados clínicos que sean muy importantes, como por ejemplo
supervivencia y recurrencia de tumor. De eso hay muchísimo publicado. Y estos modelos pueden obviamente también, y eso ya lo han platicado también aquí con ustedes, pues integrarse con los datos clínicos, con datos genéticos, o sea, toda la parte que es el expediente médico electrónico, toda la genómica, todo lo demás que está pasando con el paciente, mezclarlo con el paciente en particular, ¿sí? O sea, lo que yo les digo, que sea una evaluación completa del riesgo, pero personalizado. No es lo mismo un paciente que sea diabético, el que no sea diabético, que tenga hipertensión o que no, que ya haya tenido un cáncer, o que no tenga, que tenga una familiar que haya tenido cáncer. En fin, todo esto son cosas que cuando las ponemos todas en conjunto, nosotros va a ser muy difícil que podamos tener una evidencia o sacar una evidencia, una predicción a ese paciente o a esa paciente en particular, pero con inteligencia artificial sí podríamos bastante ayudar a los pacientes a esa medicina personalizada. Y, por ejemplo, hay un estudio reciente, ese me tocó leerlo y también viene ahí publicado, que utilizan radiómica para predecir la respuesta al tratamiento en pacientes con cáncer de recto. Ahí, en particular, los resultados mostraron que hay ciertas características de radiómica que podrían predecir la respuesta, incluso con una precisión superior al 80%, y esto obviamente ayudó a guiar terapéuticas que fueran más informadas. Se podría ayudar a todo esto si esto se generaliza. Como les digo, pues esto es de un artículo. Hay otro estudio en cáncer de pulmón, por ejemplo, también que demostró que las características radiómicas podían predecir la supervivencia a largo plazo en pacientes que tenían cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y así como esto hay que este tipo de predicciones, pues obviamente si las vemos, pueden ser muy, muy importantes para cada paciente en particular, si lo queremos personalizar el tratamiento y si queremos mejorar los resultados. Entonces, con esto terminan los autores diciendo, bueno, ¿cuál sería, digamos, el futuro de la radiómica? Pues, digamos que a medida que las técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje profundo continúen evolucionando, pues obviamente se espera que la aplicación de la radiómica se integre mucho más a la práctica clínica. Repito, no nada más en oncología, que es de lo que estoy platicando ahorita, sino en muchas áreas de la medicina, en muchas áreas de nuestra especialidad de la radiología. Las mejoras, obviamente, que va a traer esto en la calidad de las imágenes, la automatización de la segmentación, la estandarización de los flujos de trabajo, pues todo esto va a ser crucial para que esta integración se dé. Y también estamos aceptando que las colaboraciones multicéntricas, la creación de grandes bases de datos, de imágenes, pues obviamente esto va a ser esencial y esto ya lo estamos entendiendo. Creo que estamos trabajando mucho en conjunto entre diferentes instituciones para finalmente desarrollar modelos de radiómica y de inteligencia artificial en general que sean robustos y que sean generalizables, como les digo. Y estas colaboraciones multidisciplinarias y multiinstitucionales, pues también pueden ayudar a superar todas la gran mayoría, que diría yo, de las limitaciones que tenemos actualmente en cuanto a esta disponibilidad de datos de calidad. Y es que para que la radiómica finalmente se adopte clínicamente, pues es necesario demostrar su utilidad en estudios que sean prospectivos y también en ensayos clínicos. Hasta ahorita la gran mayoría, como les digo, son cosas muy cerradas. Es en un lugar en donde entreno a mi algoritmo y luego pongo ciertos pacientes que muchas veces son pacientes que ya tenemos la información. Es un estudio retrospectivo, pero se llama también prospectivo, porque al algoritmo se le pone información de pacientes que, aunque ya sucedieron, tenemos toda la información de cómo les fue a esos pacientes y se alimentan con eso una vez que ya fueron entrenados como si fueran nuevos pacientes, y entonces ven el outcome, ven cómo les va y ven si la predicción da. Pero bueno, entonces esto obviamente se necesitan ensayos clínicos, digamos, aleatorizados y de alguna manera todo esto prospectivo para demostrar que esto realmente tiene utilidad. Y después hay que integrarlos, ¿no? Hay que integrarlos con los sistemas de salud que ya existen y hay que capacitar a los médicos también, a todos, nosotros obviamente también, pero la capacitación de los médicos va a ser muy, muy importante para que finalmente tengan la aceptación.
En conclusión, digamos que la radiómica tiene el potencial de transformar la oncología mediante la extracción de datos cuantitativos de las imágenes médicas. Sin embargo, como todo lo que platicamos aquí, para desbloquear completamente este potencial es crucial abordar estos desafíos actuales que platicamos, mejorar la integración multidisciplinaria, fomentar la transparencia, la estandarización en todo lo que es la investigación en este campo. Y no hay duda de que la radiómica puede convertirse en una herramienta clínica rutinaria que mejore obviamente la gestión de todos los pacientes que tienen cáncer y obviamente los resultados de estos pacientes con el tratamiento que se les proporciona. Pero es importante recordar que aunque la radiómica pues promete grandes avances, yo estoy convencido de eso, siempre debemos ser muy, muy cautelosos, debemos ser críticos. De ahí la idea de este artículo y del título que viene en el artículo, para cuando nosotros queremos adoptar estas nuevas tecnologías. Lo primero es así como que es el hype, ¿sí? Como viene aquí. Y luego te das cuenta que tiene sus cosas, ¿no? Entonces hay que tomarlo, hay que evaluarlo, hay que aplicarlo, adoptarlo y adaptarlo a nuestras circunstancias. Entonces, al final yo creo que la investigación continua, la colaboración, la educación son esenciales para asegurarnos de que estamos utilizando estas herramientas, acuérdense que es una herramienta, de una manera efectiva y ética. Es muy importante considerar eso. Ya hemos platicado en varias ocasiones. Entonces, la radiómica no solo representa, digamos, un avance tecnológico, sino que también es yo lo veo como una oportunidad de mejorar la influencia que la radiología tiene para ofrecer una atención que sea más personalizada y precisa para nuestros pacientes. Pues muchas gracias por acompañarme en este episodio de Memorándum para analizar lo que es la radiómica. Espero que en este episodio pues les haya proporcionado así como una visión de cuáles son las oportunidades y los desafíos en este campo emergente de nuestra especialidad. Como siempre, agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas en las diferentes plataformas donde publico Memorándum. Por favor, háganmelo saber. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente por escucharme y nos vemos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo en la grabación del podcast, pues agradezco mucho su atención. Como siempre, pues por favor pónganme sus comentarios, suscriban al canal, compártanlo, como decimos todos los que estamos aquí en YouTube. Creo que eso pues ayuda a que esto se pueda difundir un poquitín más. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.